Ay, qué emoción poder conectar contigo, que estás desde La Habana, bueno, nosotros aquí en Bogotá emocionados de tenerte, haciendo reflexión sobre las preguntas para hoy y sobre nuestro tema, pues ya son 9 años desde que te conocí. Sí, 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 Son sí, nueve sí. años desde que te conocí para una propuesta para esa primera edición de lo que fue la Feria de Odeón en el 2011. Y recuerdo que, bueno, yo te invité a participar y prácticamente te conocí en el aeropuerto. Y fue una cosa muy loca porque pues no nos conocíamos. Tú eras estudiante de primer año o segundo año en el ISA. Era el primer año, sí. Estabas Éramos en el el primer primer año. año. Y bueno, pues la feria nos fue bien, fue Mm. una gran plataforma para mí, para poder em, introducir arte cubano joven y también me ayudó a mí como en mi nuevo camino que emprendía como proyecto artístico. Entonces, La experiencia, aquella experiencia fue muy linda. Fue, entre otras cosas, porque bueno, nos conocimos y arrancábamos, éramos muy jóvenes también, todos nosotros, que de alguna forma tú apostaste por nosotros y después que Rafa de alguna manera nos encaminó hacia ti. ujú, Y recuerdo ese viaje también por la idea de viajar todos juntos, el Erne, eh, José, Camila, después fue también Elizabeth, Rafa. Fue también, tú de alguna manera has estado uniendo a generaciones de artistas cubanos, ¿no? Con esos viajes a la feria. Y de verdad que fue una experiencia muy chévere esa primera vez ahí en la Candelaria, el frío, y sí, la ¿te acuerdas altura que de se Bogotá. quedaron en un hostal y todos durmieron Sí, en el sí. mismo cuarto, me acuerdo? Siempre que Pero todos ustedes nos decían que no cogiéramos los taxis, que si el paseo millonario, que nos fijáramos en las placas, y nosotros no hacíamos nada de eso, éramos desobedientes totalmente, ¿no? Con Candela. Vázquez también, me acuerdo uno de los viajes con Vázquez también. Sí, sí. Fue tremenda, tremenda experiencia en todos los sentidos, de Sí, crecimiento y de amistad, de añoranza, de todo. Tremendo, como pasa el tiempo, porque ya son pasa, 9 años después de eso, claro. pasa muy rápido, sí. Yo recuerdo entonces cuando estábamos en la feria que tú me mostraste un boceto de lo que iba a ser tu proyecto para la Bienal del 2012. Sí, Entonces me mostraste ese total. boceto de una maceta gigante que iba a estar colgada de una grúa y la ibas a poner en distintas zonas en La Habana. Y yo te miraba, y yo este pelado, tendrías tú como 18 años, y yo te No, un miraba, poquito, sí, un y poquito yo más decía, ya era. y yo te miraba así como, de que me está hablando ¿de verdad va a hacer esto? Y Sí, efectivamente así fue. Al año siguiente que fui a La Habana para la Bienal, estaba tu instalación, paisaje itinerante. Eh, voy a, voy a poner algunas imágenes. Era esta gran maceta que colgaba desde una grúa. con Y la, con la maceta pasó una cosa, que es que, bueno, tú has tenido a Vincent en estas charlas antes sí, también, que aprovecho y le mando un saludo. Y, pues Vincent era profesor de nosotros en ese momento, estábamos en segundo año de LISA. ujú, Y a Vincent se le ocurre hacer un taller de escultura monumental. Venía a la Bienal, yo tenía estos boceticos que te había enseñado, ujú. y de pronto nada, se me dio por hacerlo, traté de colocarlo en la muestra oficial, luego se fue a lo colateral, y fue una gran experiencia, yo había hecho algunas instalaciones anteriores, Ujú. pero la magnitud del ejercicio de unir personas para hacer esta gran obra, que además necesitaba una serie de recursos importantes, de patrocinadores, eh, fue tremenda, tremenda experiencia de crecimiento, ¿no? Sí, Y no, pues salió lo ideal es que salió de ese ejercicio de clase. Yo quería además participar en esa bienal con dos obras, una que estuviera bien involucrada en el espacio público, como fue Paisajes Itinerantes, ujú, y Reconciliación, que estaba en la ciudad pero prácticamente pasaba desapercibida, que eran estas dos luces entrelazadas. sí, Y de alguna forma Paisaje Itinerante buscaba esa confrontación directa con el espectador, de buscar un espacio quizás neutral dentro de la ciudad, dentro del paseo del malecón, que te brindara la posibilidad de replantearte el paisaje urbano, ¿no? Y pues salió y fue algo en lo que
cosas que te demuestran que a pesar de ser estudiante, tenía 21, 21 años, 22 años, cuando uno se enfoca y trata de reclutar buenas voluntades, que por suerte siempre he estado tratando de rodearme de gente como tú, que me ha ayudado en todas estas locuras, pues salió No, la pero es maceta. que nomás miramos acá esta foto, esa instalación se hizo en un fuerte en la muralla en La Habana que se llama La Cabaña. Miren nomás ahí en la foto el tamaño de la maceta, lo que fue entrarla. No, Em, el tema con eso también era que nosotros construimos, agradezco en ese momento a todos los patrocinadores que tuvimos, institucionales y privados, que nos ayudaron muchísimo. Yo, entre otras cosas, eso fue un gran aprendizaje de cómo convertirme hasta cierto punto en un gestor, ¿no? Más allá ujú, de ser estudiante y tratar de encaminarme a ser artista, que eso es una carrera que siempre está en desarrollo, uno nunca termina, por suerte, porque si no uno se aburriría. Era tratar de gestionar ese presupuesto, y a veces me he dado cuenta que no es ni siquiera el presupuesto, es también la idea de que la gente apoye tu propuesta, ¿no? no, pues Y a nomás veces es acá. más importante un papel, y en ese caso, por ejemplo, nosotros no sabíamos cómo iba a colocarse dentro de la cabaña, que era lo que tú comentabas con las columnas. Y recuerdo unas anécdotas con el arquitecto, que era como el que estaba encargado del complejo Morro Cabaña, que es además un espacio patrimonial bellísimo. Eh, pues era todo como: tengan cuidado con la grúa, no vayan a tocar las paredes, que si se rompe. Era un No nos estrés, vayan a... No, fue un estrés disfrutable, pero era constante, sobre todo cuando llegamos ahí a la cabaña. claro, no nos vayan a dañar nuestra muralla Sí, de sí. 3 siglos. Qué locura. Pues además eso, llegó todo un sistema de gestión y pensarnos bien los tiempos, ¿no? Por eso te decía, porque ya uno va aprendiendo con el tiempo, pero en ese momento para mí fue un gran reto construir eso siendo estudiante todavía. Sí. Y los 3 árboles, por ejemplo, eso se utilizó. Yo no quería, por un problema también de ser consecuente con la obra, de que Ujú, los árboles se murieran. Y lo ideal de la obra era que eso se moviera por la zona más, no es árida, pero sí salada, que es el malecón. Y por claro, algo es que en el malecón no hay ficus, que es el árbol que se utilizó. sí. Y el ficus, pues no crece al lado del mar por la sal, y tuvimos que hacer más bien cuatro árboles que se plantaron y se dejaron crecer por unos meses en una finca apartada de la ciudad, y luego cada vez que movíamos la maceta, pues el árbol se trasplantaba. Nos cogíamos un árbol de la finca, lo llevábamos, lo sembrábamos en la maceta, nos llevábamos ese y se lo volvíamos a dar al jardinero, ¿no? Para que él Ujú. se quedara con el árbol. Entonces prácticamente fue como una especie de renta de árboles, para que los árboles no se murieran con, con el paisaje, ¿no? Claro, Y fue toda una travesía ese movimiento entre la cabaña, el malecón, donde la estamos viendo ahora, sí. y tremenda Rafa, experiencia. ¿y por qué decidiste, bueno, pues fue la iniciativa de Vincent, que en ese momento era tu profesor, pero ¿por qué un proyecto tan ambicioso y por qué para ti es tan importante que en tu obra el espectador la viva desde un lugar vivencial? Sí, yo había estado haciendo obras que de alguna forma tocaban la idea del contacto directo con el espectador, Ujú, sobre todo con materiales orgánicos, naturales. Había hecho Aliento siendo estudiante de San Alejandro en el 2008, ujú, y que era esta bosque de cañabravas que los artesanos normalmente utilizan para cortar y hacer muebles, y pues desechan los que están más verdes. Y yo había trasladado todos esos bambúes para dentro de la galería, y era el contacto directo con el espectador, aquel olor que te era avasallante en el espacio. ujú. Pero siempre eran espacios cerrados, ¿no? Era como llevar el espacio natural dentro de la galería, un poco Ok, para confrontar esos dos espacios, ¿no? Yo siempre utilizo la frase de que nosotros estamos acostumbrados a pensar que la naturaleza es aquello que empieza cuando la ciudad se acaba, cuando los edificios se acaban. Y en ujú, ese sentido era como llevar esa naturaleza en medio de la ciudad, pero al espacio de galería, ¿no?
Y esta fue Sí. la primera obra que intencionalmente quise sacar del espacio blanco, ¿no? Muy influenciado sobre todo también con las cosas de Langar que estaba mirando en ese momento, con los textos de Robert Smithson y Walter de María que me estaba leyendo en esa época. Ujú. Y pues fue como el primer, yo dije, bueno, vamos a hacerlo, quiero hacerlo, era algo que estaba boceteado y vamos a lanzarnos, no hay nada que perder en hacerlo. Y, y fue un gran experimento, me pareció también que lo más lindo también es que de alguna manera se me fue de la mano la confrontación, o sea, esa repercusión con el espectador, sobre todo cuando Ujú. estuvo en la zona del malecón y la gente de verdad que hizo suya esa interacción con la pieza y incluso de eso hay miles de fotos que yo ni siquiera tengo. En algún Ujú. momento me gustaría catalogarlas de bodas y fotos de niños ahí, gente, hay una neta lindísima de, porque nosotros En el por la malecón. falta a veces de recursos teníamos que dormir ahí para cuidarla, porque el malecón es una zona que, bueno, es muy linda, es el gran sofá de La Habana, pero también está propensa a que haya todo tipo de personas caminando por ahí que, pues nada, pues robar, pueden hacer lo que sea. Y algunas veces tuvimos que dormir dentro. Y una de esas noches, pues una pareja quería romancear en la maceta. Y miles de veces me pidieron subir a sentarse en la, y yo lo que La- quería era dormir, estar tranquilo, dormir. Eh, se fue una gran convirtió en, experiencia. Fue una... se convirtió en la maceta del amor, pues. Sí, sí, total. Rafa, y bueno, ya nos estabas comentando que para este proyecto específico hiciste una gestión muy grande de conseguir los recursos, pero ¿cómo en un lugar, pues, porque uno se pone a pensar, pucha, esto es La Habana, donde hay un embargo, donde es muy difícil conseguir madera? eh, ¿Cómo has logrado, y esta no es la primera, esta fue como la primera de muchas otras, bueno, han sido muchas instalaciones tuyas muy, muy ambiciosas? ¿Cómo has logrado ejecutar cosas pues, que requieren tantos recursos en un lugar donde son escasos los recursos? A veces pensamos también que es lo que te comentaba de la idea del recurso, ¿no? Yo pienso que hay Ujú. dos cosas, el recurso humano, de la buena voluntad que tú puedes reclutar, que a veces no Ujú. es necesario el dinero mediante, y Sí. está, por supuesto, el apoyo monetario, que es fundamental, ¿no? Yo he tratado de ir aprendiendo, todavía estoy aprendiendo de cómo reclutar ambos lados, ¿no? He sido Ok. muy afortunado de tener el apoyo siempre de instituciones y de espacios privados que me han brindado ese, y que han Ujú. apostado por esas obras que a veces incluso tú dices, bueno, para el tema comercial, ¿qué hacemos después con esa pieza? Claro. Y esas piezas también tienen la bondad que tienen esa inserción grande social, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Que después, Ujú. bueno, si son efímeras, se quedan en la ciudad, pero siempre es la idea que a veces un papel, o sea, alguien, por ejemplo, esa zona del malecón es una zona que es vía expedita. Para Ujú. llegar a los trámites de vía expedita, que significa que por ahí todo tiene que estar bien controlado, la urbanización, eh, a veces eso no tiene necesariamente que llegarse con dinero, sin embargo, con conocer las personas indicadas o una persona que te indique hacia dónde Ujú. caminar. Y a Ya. veces es algo que aprendí en ese momento, que era hablar siempre de tu proyecto con mucha pasión, ¿no? Tratar Ujú. de convencer y de tratar de que esa persona piense que ese proyecto es suyo también, ¿no? Ok. Y como te decía, tuve la suerte de tener siempre ese apoyo de gente que a nivel monetario y de físico, de recursos, de buena voluntad, Ujú. pero sí se hace difícil en un país donde a veces los recursos escasean. Pero te diría que a veces las obras que he tratado de hacer en otros lugares, como Estados Unidos, que a veces son más, que está todo a la mano, Ujú. hay muchos más canales burocráticos. Quizás en Claro. La Habana, como todo, a veces pasa por el trasfondo de que se pueden hacer cosas sin necesariamente tener que firmar un papel. Eh, por ejemplo, cuando hicimos en una exposición en Portland, de intersecciones Habana-Portland, Ujú. queríamos colgar una maceta, colgar un árbol. Íbamos a hacer de Sí. soledad humana, una de las piezas estas del árbol colgando, con Ujú. sonido dentro. Tuvimos meses de conversaciones y luego cuando yo estaba allá en el espacio, que teníamos la raíz, habíamos conseguido la raíz, una raíz enorme, bellísima, que habíamos encontrado cerca ahí
de Lewis and Clark College, que era la universidad, pues se reunió toda la parafernalia de la universidad, trajeron bomberos y empezaron a calcular de nuevo, querían pasar unos rayos X por las paredes para saber si la carga, etcétera. Y yo había hecho eso solo con mi tío en el 2009 en el Salón de Conferencias de San Alejandro. Yo y él solo con una pequeña grúita, lo habíamos subido con 2 expansiones de una tonelada cada uno. Y yo les explicaba a aquellas personas y les decía, eso no pasa nada, eso es un angular pequeño, eso no pesa más de 1 tonelada. Y ellos me decían, no, es que tenemos que elevar este documento a primero al directivo de la universidad, y el directivo de la universidad tiene que pensar después con el distrital, en fin. Que yo decidí hacer otra pieza. Y pues nada, salió una de las piezas de Eco, felizmente. Pero a veces es cómo nos enfrentamos a las situaciones. Teniendo todos los recursos, a veces nos cerramos y decimos, bueno, no, esto lleva demasiados trámites. Una cosa que se puede solucionar muy fácil. Sí, bueno, y una cosa admirable de trabajar contigo siempre ha sido la manera como tú dicen en Cuba que resuelves. Tú siempre es una persona que se pone una meta, buscas la manera de resolverlo. Y algo que yo admiro mucho también ha sido tu capacidad de reflexionar o ayudarnos a reflexionar a través de tu obra en tratar de hacer un mundo mejor. Por ejemplo, en esta, en esta que se llamaba Reconciliación, me pareció increíble porque pues cada luz simbolizaba La Habana y Miami. Y tú las uniste en una sola que es reconciliación, que es algo Esta que... era, sí, esta era la otra pieza que te comentaba que estuvo a la par de la maceta, de paisaje itinerante. Era una pieza que se mezclaba mucho con el paisaje de la ciudad, el paisaje urbano. A veces pasaba desapercibida, parte de su poética era que pasara desapercibida, porque en esa serie empezó la serie que después vino en Árbol de Luz, que es estas ideas de que las luminarias son un objeto que tenemos tan preestablecido en la ciudad. Es la lámpara de alumbrado público para mí alberga un concepto tan hermoso como alumbrarnos, iluminarnos. Salir a esa luz siempre es un interesante acto delator, ¿no? No hay evasión cuando tú estás debajo de una lámpara. Y entonces esa era la idea, ¿no? En ese espacio de que la luz baña y de alguna forma une, pues unir simbólicamente estas dos lámparas. Además, esta lámpara es la idea de unir también gestos, ¿no? Que una persona me mandara una lámpara de Estados Unidos y yo cogía una aquí de La Habana de otra persona que me lo había dado. Y de alguna forma se empezaban a interconectar distintas entidades, distintas personas que a la vez eran unidas en esa luz de reconciliación. Y lo que me gustaba era que el espectador a veces pasaba por abajo, ahí donde estamos viendo a la derecha, que es el Boulevard, que estuvo después de la Bienal en el Boulevard de San Rafael, en una exposición que curó Gilbert Rosales. Ahí la gente jugaba dominó debajo y hacían, no sé, se sentaban, se recostaban, y entonces tú decías, bueno, el espectador no es consciente, pero de pronto mira hacia abajo y ve el cartel y se da cuenta que la luz que está siendo bañado no es una luz cualquiera, es una luz de reconciliación, de hermandad, de unidad, más allá de cualquier sistema político, social o cultural. Sí, lo bonito es que en la Bienal siguiente presentaste esta obra que es El Árbol de Luz, y otra vez otra de los megaproyectos de Rafa me escribe y me dice, Sandri, estoy buscando lámparas de postes de luz público, porque la idea es tener varias lámparas de distintos países y entre todos encenderlo para lograr un árbol de luz. Y a mí me pareció increíble porque pues yo pensaba en una acción o en un gesto tan sencillo, pues tan diciente. Entonces, qué tan fácil fue para ti lograr, por ejemplo, hacer este árbol de luz en Cuba? Entiendo que, recuerdo que tú hiciste una gestión con todas las embajadas en La Habana, quién te donó, ¿cómo fue todo ese proceso? Sí, te cuento también que Árbol de Luz era una pieza anterior a Reconciliación. Pero recordemos que con Reconciliación y Paisaje Itinerante estaba en segundo año de Lisa. Ya. Y ya hacer esas dos piezas a la vez me había sido complicado, ¿no?
Y Sí. Árbol de Luz fue una cosa que estuvo ahí igual en el libro de bocetos pues un tiempo. Ujú. Eh, Luego, cuando sale detrás del muro, pues le presento la idea a Juanito de hacerla dentro de detrás del muro y me di a la tarea de hacer esa convocatoria, ¿no? Esta edición de Árbol de Luz se hizo mucho por gestiones personales de amigos, tú misma que mandaste lámparas, gente que fueron, como te decía, a veces las buenas voluntades jalan más que muchas otras gestiones. Y fuimos hilvanando de alguna forma a través de las instituciones, del Fondo de Bienes Culturales también que apoyó con esa pieza, de ver de qué forma, porque además entrar todas esas lámparas en Cuba también se hacía complicado, el tema de la Sí, aduana, entonces precisamente. hubo que ir haciendo un trabajo bien estresante, no te puedo Ujú. negar que fue bien estresante, para tratar de que todas esas lámparas llegaran a tiempo, algunas llegaban rotas, eh, pero finalmente salió, fue una experiencia linda, sobre todo la idea de lo más importante para mí, yo siempre lo recalco, en el árbol no es la estética de la pieza. Ujú. Eh, el árbol puede tener muchísimos referentes a nivel de la historia del arte, incluso del arte cubano, pero es que Ujú. me parecía que el árbol era la única forma en que eso podía estar, por la cosa rizomática, por lo fundamental del árbol de la vida, la unidad, me parecía que esa era la única forma y me arriesgué por esa estética final, porque lo más Ujú. importante realmente en la obra es el gesto de mandar luces, ¿no? De que todo el Sí. mundo dedique un tiempo a mandar tu luz, ¿no? Lo que significa dejarle la luz tuya al otro y entre todos unirnos, ¿no? Unir esas Sí. luces en un solo baño. Eh, y bueno, finalmente salió, finalmente estuvo en ese espacio de la foto que estamos viendo es Ujú. en Prado y Malecón. Ahora ahí hay un hotel, pero tuvimos la suerte también de que eh, Eusebio Leal, que en paz descanse, historiador de la ciudad, Ujú. me llamó un día con esa cualidad que tenía él de la oratoria, prácticamente no me dejó ni hablar, y, y me explicó que había destinado una pequeña isleta donde se encuentra ahora, al diagonal al Museo de Bellas Artes, para Ujú. emplazar la pieza. Y pues nada, yo no pude más que acceder a la idea de donarla a la ciudad y de nuevo vino la conjunción eh, de hermanar a las personas de las Ujú. distintas instituciones que habían colaborado y que por supuesto tenían algunos derechos sobre esa pieza para donarla a la ciudad de manera desinteresada y por suerte ahora está en la ciudad y se alumbra todas las noches. Sí. Hay otra gran anécdota con eso, que es que frente está el restaurante Iván Mus y por supuesto el árbol de luz gasta corriente y ahora Sí. estamos pues optimizando todos los recursos y hace muy poco me di cuenta y agradezco a Iván Justo que me esté haciendo ese gran favor a la ciudad y a la que ellos son los que se encargan de prenderlo todas las noches porque la empresa eléctrica pues se lavó las manos y dije no, ellos no quieren gastar tanta energía Estamos y en pandemia, hay que ahorrar energía. entonces el restaurante Iván Justo el que prende el árbol de luz todas las noches. Aprovecho además de la idea que, bueno, quizás al final hablamos de eso después, pero aprovecho a la gente, la convocatoria todavía está abierta, porque la idea es hacer un nuevo árbol de luz. Estamos hace un año también tramitando un árbol de luz para entablarlo comisionado por NG Art Gallery para que sea un Ujú. árbol de luz de las Américas, en el Istmo de Ah, qué Panamá. lindo. La belleza que tiene emplazar un árbol como ese en el Istmo de Panamá, que es la unión del continente, y que sean luces de nuestro continente. Ok. Se puede acceder a través de la página web y conectarse y pues le mandamos todas las indicaciones de cómo mandar las luces. Hace Entonces, poco también hicimos uno para la ciudad de Miami, que ujú. comisionado por Jorge Pérez, que igual tiene 17 lámparas de varias partes del mundo. Estuvimos 2 años, casi 3 años haciéndolo para que pudieran llegar todas las lámparas a la vez. Y ahí tenemos Ujú. lámparas colombianas gracias a ti también. No, ahí queda nuestra huella siempre. Rafa, Sí, entonces sí. podríamos decir que con tus instalaciones tú logras transmitir lo divino que hay en la naturaleza, casi que lo sagrado que hay en el paisaje. Había otra de tus instalaciones
que a mí me parecían lindísimas, que son usando sonido. Y recuerdo que tú hiciste bocetos en distintos lugares en La Habana, en los que tuve, perdón, en distintos lugares en La Habana. Entonces tú grabaste el sonido de el latir de un perro, el pasar de una moto, y fuiste haciendo esta serie de dibujos, y luego pues uno llegaba y veía todos los dibujos puestos en la pared y uno se ponía unos auriculares y en los auriculares estaban todas estas muestras de sonido que tú habías hecho. Entonces mi pregunta es, ¿por qué decidiste darle sonido al dibujo de un paisaje o crear un paisaje sonoro? Y a mí siempre me ha gustado esa relación que existe entre lo micro y lo macro, ¿no? Entre lo Ok. pequeño, no por grande tiene que ser trascendental o majestuoso, la majestuosidad puede estar contenida en un gesto pequeño, ¿no? Ujú. Y yo creo que ejemplos de eso existen en la vida misma, ¿no? Eh, el 85% de lo que hace que el universo se mueva es materia negra, materia oscura, y Ujú. nosotros no lo vemos. Y es lo que hace que los planetas giren y todo de alguna forma se mantenga entre la ley gravitacional, ¿no? Para mí es una metáfora bellísima de que no hay que generalmente, el impacto en el espectador no necesariamente tiene que ser una cosa de terapia de choque, ¿no? Ya. Y paisaje múltiple era ese pequeño gesto. A mí siempre me ha gustado mucho el ejercicio de dibujar. Soy fan de los urban sketchers, esta gente que se sientan en los contenedores y empiezan a dibujar y están como una especie de meditación a través del dibujo y se meten las Ujú. noches enteras en las calles. Y era un poco copiar esa idea, ponerme en la piel de ellos, pero esta vez, en vez de hacer el paisaje entero, Ujú. eh, lo iba fraccionando. Es una pieza que además me ha gustado mucho porque he logrado hacerla en otros lugares también, en la isla Guadalupe. Trato de hacerlo cada vez que voy a algunos lugares. Muchas de esas piezas están engavetadas, no las he sacado. Solo hemos mostrado las que hemos mostrado contigo y aquí en La Habana un par. Eh, y es una serie que además retomé ahora en la cuarentena porque me parecía lo más propicio para hacerlo. Ujú. Y la idea era que, bueno, cuando tú veías toda esa fracción, esa fragmentación de los pequeños dibujos, el sonido que yo había grabado mientras dibujaba en vivo, porque además una cualidad interesante en eso es que yo hago los Ujú. dibujos en sitio, ¿no? En la calle. Eh, pues a través del sonido tú te empezabas a construir el paisaje que yo había fragmentado y por supuesto la imagen resultante era una imagen totalmente distinta a la mía. Ujú. Entonces por ahí la idea de que sea un paisaje múltiple. Para mí es una metáfora de cómo funciona, del poder que tiene la individualidad del espectador, de la capacidad que tenemos además, de ponernos en la piel de los otros, de construir una imagen en base a otra y de replantearnos siempre la realidad, ¿no? Ujú. Es un ejercicio muy sencillo de ir, dibujar, fragmentar, mientras el sonido está grabando todo el espacio, ¿no? Sí. Y luego la magia sucede cuando el espectador se coloca los audífonos y mira. Y empieza a unir todo eso según el orden de los sonidos en los audífonos. ¿Y Eh, cuál fue la respuesta de la audiencia con este tipo de obra? ¿Qué te dijeron? es una pieza, es lo que me gusta de las piezas como estas, que de alguna forma logran para mí lo que me parece que la cosa milagrosa en el arte es la capacidad de producir empatía. Y es algo que yo siempre refuerzo la idea de que es necesaria la empatía, más hoy en el momento en que vivimos, ¿no? Esa Ujú. capacidad de ponerte en los pies del otro, la capacidad de entender al otro. Y este tipo de obra, que hasta cierto punto es inmersiva, no es que tampoco sea tan inmersiva como un penetrable o algo así, pero la idea de ponerte los audífonos de alguna forma te aísla del espacio y Ok. obliga al espectador a hacer una especie de sincronía con tu propuesta. Y para mí eso es una función, muy importante dentro de mi práctica, que de alguna forma, yo siento que yo no domino, no me interesa dominar la obra, sino que el espectador sea totalmente dueño de ella. Por eso Ok. las colaboraciones y todas esas piezas que después, bueno, si quiere conversamos, pero Ok. en ese caso era muy importante esa inserción del espectador. Pues y en este caso en particular también yo siento que
esa es gran parte de la magia de tu obra, que tú logras acercar al espectador a ver la belleza de lo cotidiano y de lo ordinario, que generalmente uno no repara en ver porque está demasiado ocupado con el día a día o con el celular. Entonces también, pues a mí me parece, me encanta la manera como tú también de una manera muy indirecta invitas como a meditar en la belleza de lo cotidiano. No sé si es en realidad ha sido Sí, el propósito detrás de gran parte de tu obra. a mí, Sandri, llámenme romántico si quieren, pero el, yo creo que la belleza es esencial. La belleza es lo que nos mantiene, la belleza vista desde un espectro amplio, la belleza como placer, Ujú. como recreación sensible de los sentidos, me parece vital para hacernos maquinar. Hay belleza en el latir del corazón, hay belleza en el movimiento de los astros, hay belleza en todo lo que vemos, en las partículas que no vemos. Ujú. Entender la vida como una gran belleza, como un gran regalo que se nos ha otorgado. Y en ese sentido, el arte como ese reflejo de mostrarlo, ¿no? Sí. Y para mí es esencial. A mí me parece que una obra tiene que atraerte eh, sí, estéticamente para preguntarte mayores cuestiones, mayores preguntas. Ujú. De nada sirve un gran concepto, una gran perreta de conceptos, una gran... si tú no te atraes a ella, ¿no? Las Ya. plantas, nada más que miremos los momentos en que la naturaleza, las plantas carnívoras son las más bellas, las plantas, los Sí, es animales cierto. tóxicos son los más bellos, pues el arte tiene que ser algo tóxico en ese sentido, tiene que ser algo que te atraiga para luego hacerte repensar ciertas cuestiones esenciales de la vida, ¿no? Ujú. Y por eso me parece que la belleza es algo fundamental. Ok. Y bueno, Rafa, ya viendo cómo ha sido tu recorrido, aparte de lo bonito que tú haces conectar al espectador con su entorno, la última exposición que tuviste fue en Factoría Habana, pues desde mi punto de vista fue monumental. Fue llegar a un espacio, ¿qué espacio tiene esa galería? Como 5.000 metros. Habría que preguntarle a Concha Fontela, que le agradezco muchísimo la invitación por hacerle esa expo, pero sí es un Sí. espacio, yo no te niego, por ejemplo, que cuando Concha me comentó la posibilidad de hacer la expo, y me invitó a hacerla cuando yo había ido a Factoría, pero Sí. además había estado la expo de José, la expo lindísima de José Manuel Mesías que había hecho, Ujú. y yo nada más que había dicho, oh, este espacio te come, es una galería de 3 pisos, eh, con una arquitectura muy hermosa pero muy particular, porque tiene todas estas columnas que de alguna forma juegan con las obras, que hay que tener mucho cuidado a la hora de curarlas. Ujú. Por suerte Concha se sabe, la galería Concha de Antonio se sabe en esa galería de arriba abajo y todo el equipo de Factoría y el apoyo de ellos fue fundamental para hacerlo. Pero yo creo que había sido una cosa que yo estaba buscando también. Ujú. De alguna forma venía con los estudios, el término de mis estudios en ELISA, la tesis de Ujú. grado de cómo redefinir nuestro concepto de paisaje, donde había contado con la tutoría de Villarrosa y la consultoría de Tomás Sánchez, a quien agradezco muchísimo las conversaciones que tuvimos en esa época, que después nos hemos quedado conversando. Ujú. Eh, esa necesidad de mostrar toda esa concientización que había hecho de que yo estaba haciendo paisaje, no tener miedo a decir que yo podía haber sido un artista paisajista sin tener que estar pintando un óleo sobre lienzo, de que Ujú. mis instalaciones eran paisajes, que los específicos eran paisajes, y desvincularme del miedo que a veces tiene ese concepto, ¿no? Porque a veces cuando decimos, bueno, nosotros un artista que es paisajista, todo el mundo piensa en la cosa contemplativa, bidimensional, pero de pronto yo necesitaba mostrar todo ese devenir del proceso creativo en algún espacio. Y pues apareció Factoría, apareció Concha con la ayuda de hacerla ahí, y era necesaria hacerla, ¿no? Tuvimos tiempo, la expo se produjo en un año, un poquito menos de un año, pero si te pones a ver, era una expo que yo andaba buscando ya muchos Sí, años atrás. sí, yo sentí que era como todas estas ideas que habían venido en bocetos, de repente se logró, era una cosa Mm. increíble entrar a la galería y ver
una instalación de un río gigante que te transportaba a un río, de unos hidrónimos que con todo el lenguaje, y sobre todo lo que a mí más me impresionó fue el trabajo colaborativo que tú tuviste con cartógrafos, metafísicos, químicos, bueno. Ahí salieron muchas, o sea, la expo de factoría era una expo que sería interesante también recalcarle a los que nos están escuchando o a la gente que fue una expo experimental. Yo quería hacer una expo inclusiva, no era una expo típica de White Cube, donde todas las piezas iban a estar. Yo quería que tuviera esa, y Concha me apoyó muchísimo en eso, incluso su texto curatorial tiene mucho que ver con eso, con la idea de que la expo era un work in progress, ¿no? Era un trabajo, un proceso, era apoderarse de la galería como si fuera tu estudio, y por eso las colaboraciones, por eso los espacios, por eso la forma en que las obras se iban hilvanando entre los pisos, y sentí que la exposición tenía ese trasfondo experimental, ¿no? Había muchas obras que venían de la investigación anterior, pero también me propuse sacar nuevas obras. Y se hizo un trabajo, por supuesto, curatorial, pero la idea era que de ahí salieran nuevas series, como dibujos hidrónimos, reforzar algunas series como la serie de los paradigmas, con las colaboraciones con los investigadores y científicos, que es una serie que además me sigo tratando de realizar, porque es una serie que me interesa muchísimo, cómo contraponer esos dos paradigmas que tenemos de las ciencias exactas, de lo duro, de nuestro pensamiento occidental, a los sentimientos, la experiencia. Cuando nosotros tenemos una experiencia X, la experiencia viene como un todo, y luego lo vamos fraccionando, vamos diciendo, bueno, esto es un olor, esto es un placer, pero nosotros somos básicamente sinestesia. Y como ahora estaba metiendo en la cabeza la idea de cómo dentro de esa serie involucrar también investigadores para de pronto un físico que te explique la felicidad o el amor, o de pronto cómo contraponer esos dos facetas que normalmente vemos totalmente opuestas, ¿no? Rafa, ¿y tú crees que, bueno, tantos años estudiando el paisaje, decantar esta gran exposición que fue la de Divergencias, Paradigma Líquido en Factoría Habana, yo siento que eso te acercó, toda esta investigación y trabajar de la mano de gente experta te acercó aún más a entender esta gran crisis que tenemos ahora, que es el cambio climático? ¿Tú piensas que el haber investigado todo esto de alguna manera te ha dirigido a ser más consciente sobre esto, sobre esta gran crisis que tenemos y que como que nos hacemos como los de la vista gorda porque no lo queremos aceptar? Porque claramente si aceptáramos el cambio climático no estaríamos manejando más gasolina, por ejemplo, carros con gasolina. ¿Tú sientes que parte del objetivo de haber hecho esa exposición tan monumental que tomó tantos recursos, tanta preparación, hace que la gente de cierta manera, tú logras generar conciencia en la gente sobre lo que pasa, lo que está pasando con la naturaleza? Sandri, yo creo que la conciencia solo es suficiente si viene desde adentro, ¿no? El arte puede tener la capacidad de prender la chispa, pero el espectador tiene que ser, incluso viéndome yo mismo como espectador, somos los que tenemos que hacer las transformaciones. Para mí el viaje no está hacia a conquistar la luna, sino ir hacia adentro de nosotros. Y mientras más adentro vayamos, el arte de por medio tiene esa, creo, increíble capacidad, por eso te recalcaba lo de la empatía, de ir hacia adentro de nosotros a la vez que estamos tendiendo la mano al otro, ¿no? Sí. Y si algo a mí me ha enseñado la idea de colaborar, y por eso me gustan mucho las colaboraciones dentro de las obras, es que te das cuenta de que tú no eres omnipresente ni eres el único que existe en la galaxia, ¿no? Necesitas del otro, venimos en sociedad, tenemos que ir hermanándonos. Y por eso la importancia de la empatía, porque mientras, digamos, aquellos son ambientalistas, estos van pro guerra, estos van... todo el gran problema que ha hecho la polarización es que todos nos vemos como que no tenemos el problema del otro, ¿no? Y eso yo creo que ha sido la gran ganancia con la pandemia, ¿no? El COVID te ha dado un bofetón en la cara y te ha dicho que lo que pasa del otro lado del planeta te puede afectar a ti. Sí. Algo que hasta el momento no éramos conscientes de eso. Y
Sigue, perdón, te interrumpí. No, 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 tranquila. No, yo Y, iba a- a resaltar el año pasado, nosotros con Rafa y Miller Lagos hicimos una exposición durante algo fin de semana que se llamó Encuentros, que era el trabajo de estos dos grandes artistas de su relación con el paisaje. Y en una obra que yo la vi en Factoría también la produjimos en Bogotá, era una cosa muy sencilla que se llama Geopolítica Creativa. Entonces, en esta instalación lo que hacíamos era que las personas entraban en esa sala, cogían un mapa del mundo y lo manipulaban. Y yo sentí que no hubo como un mensaje más potente que un gesto tan sencillo como darle a un niño o cualquier persona que entraba y lo cogía y le daba vueltas. Y recuerdo que tú decías que si miras hacia arriba queda un lago, si miras hacia abajo es en realidad, eso es lo que está pasando, el mundo está en nuestras manos. Entonces, ¿cómo fue para ti, o sea, o sea, casi que te adelantaste a lo que iba a pasar con la pandemia? no, mira, si hubiera tenido esa capacidad de avisorar lo que venía, fíjate que te hubiera avisado, ¿no? Porque esto nadie se lo imaginaba, pero Sí. yo creo que los grandes cambios vienen de esa forma, hay que ir aclimatándose y ir repensándose, que es una de las Ujú. propuestas de esta pieza, ¿no? Sí. Repensarte la idea de que el mapa no es el territorio, no es algo que se inventó hace muchísimo tiempo, es una frase que Ujú. está, por supuesto, ya en tela de juicio hace rato, pero a mí Sí. sí me interesaba mucho recalcar la idea de que tenemos la capacidad de cambiarnos, pero la capacidad de cambiarnos no está en derribar una pared o en cambiar una frontera o poner una frontera en litigio. La capacidad de cambiarnos está hacia el interior de nosotros, está en las Ujú. manos, en ese gesto primario que tuvieron nuestros primeros hombres de moldear el barro, de Ujú. controlar el fuego, de dar el primer paso hacia otro tipo de relación con la naturaleza y con la humanidad y como entes sociales, ¿no? Ujú. Y en geopolítica creativa está contenida esa idea de que tú puedes transformar el mundo transformándote a ti. El primer paso tiene que ser dar el ejemplo, dar el cambio tiene que ser hacia ti, hacia adentro de ti. Yo sigo Ujú. recalcando eso, porque podemos criticar al otro y cuando estamos criticando al otro, lo que estamos haciendo es viendo un defecto que probablemente tenemos nosotros mismos. Sí. Es la única forma en que lo estamos viendo, si no, no lo conociéramos. Entonces, Geopolítica, bueno, tenía este texto que dice, toma un mapa, arrúgalo y tendrás, arrúgalo en forma de pelota y tendrás, ábrelo, tendrás una montaña, voltéalo y tendrás un lago, repite ese gesto cuantas veces quieras y cada acción con tus manos cambiará el mundo. Ujú. Y era un poco esa, como tú decías, ese gesto simple que contenía toda esa idea. Me encanta esa foto además que pusiste, porque yo creo que una de las grandes cosas que tenemos que quitarle el miedo que muchos artistas tienen por esa cosa de, bueno, yo vendo en ferias y vendo no sé qué, mis coleccionistas, es a la cosa Ujú. pedagógica, a la función pedagógica que tiene el arte también, de, de No, despertar. lo lindo de esta exposición también es que vinieron niños del barrio de San Felipe, vinieron niños de otras localidades y lo curioso de todo esto es que a las profesoras les encantó y se donó, esto se donó a uno de los colegios porque ellas me decían, no, esta actividad está preciosa, yo la quiero conservar y hacer con mis alumnos. Uh-huh. Entonces, pues fíjate, estás generando conciencia incluso acá. Es que Rafa, a veces, perdona que interrumpa ahí, pero es que a veces también pensamos que el cambio tiene que ser inmediato. sí. Y me he dado cuenta por mis hijas, porque tengo el placer de tener dos niñas también, mi esposa, es que a veces cuando tratamos de cambiar tanto las cosas, hacemos daño también. Lo que hay que hacer Ujú. es sembrar, regarlo y esperar, tener paciencia. Las cosas afloran después. A veces eh, nos empecinamos tanto de ver el cambio ya y lo que tenemos, Ujú. hemos cometido el error de no sembrar esa intención de cambio en las generaciones, ¿no? Hay una frase de uno de las personas
personas que a mí que sigo, me encanta, que es Sadhguru, que siempre dice que bueno, el principal error que cometeríamos es que la próxima generación sea peor que la nuestra, ¿no? Mm, Y sí, muy cierto. tenemos que tener eso en mente, ¿no? Pues Rafa, entonces para ti crear otro mundo es posible. Sí, sí, en el momento que nos replanteemos el activismo también y empecemos a hacer un activismo hacia adentro de nosotros también, yo apoyo y estoy súper contento de los movimientos de arte que estén fomentando la justicia social, la justicia Ujú, de ambiente, el medio ambiente, pero también me parece que hay que incluir la idea de, yo te decía, un tipo de activismo hacia adentro de sí. ti, hacia adentro del ser humano, de replantearse las cuestiones más esenciales de uno para cambiar el mundo. Mientras Eh, estemos conscientes de eso, yo creo que sí, que un mundo mejor es posible, sin quitándole todo el chauvinismo que pueda tener la fuerza. claro. Curiosamente con eso, el año pasado estuviste invitado a las residencias artísticas en la Bienal de Vancouver en Canadá. Y recuerdo que tú estabas así súper estresado porque en esa bienal generalmente los artistas hacen instalaciones monumentales, pero tú no querías hacer una instalación monumental más. Entonces recuerdo que también venías agotado porque habías hecho un montón de trabajo en todas las exposiciones que llevabas en el año y de repente me dices, bueno, se me ocurrió esto, de Vancouver Ideas. Y a mí Sí, me pareció increíble porque era un libro de artista que hiciste de los dibujos, que de ahí se unen lo que veníamos hablando del paisaje múltiple, del paisaje sonoro, bueno. Entonces, ¿cuál fue la reacción de las personas de la Bienal? Yo creo que ellos tenían que haberse quedado como, ¿qué? Pero se no, supone que ibas a hacer ahí, una instalación, eres famoso por tus instalaciones monumentales. ahí yo le jugué cabeza, como dicen los cubanos, a, a la gente de Vancouver, que además son unas personas encantadoras y me agradezco muchísimo la invitación en este momento. Eh, Imagínate que yo me senté, la idea era hacer la prepropuesta era hacer una gran instalación. Ujú, Además, es una bienal que está conocida por ser una bienal un poco atípica, porque es una bienal que no tiene un espacio, ellos tienen un espacio bellísimo, que es ese donde estamos, que es un espacio de residencia, pero en la foto, pero ujú, realmente es una bienal con una fuerte inserción hacia el espacio público. Todas las obras están en espacio público y ellos hacen un trabajo muy interesante de tratar de que esas obras se queden luego en la ciudad, para que la ciudad de alguna forma se convierta en la bienal, ¿no? Y tengan ujú. una repercusión activa entre los pobladores. Eh, y yo, imagínate, llego a la residencia, yo había hecho otras residencias, pero a mí me pasa una cosa con la residencia y no es por criticar a ningún artista, cada cual hace lo que quiere, pero a mí me parece un poco, eh, siempre me ha parecido un poco triste que tú llegas a un espacio que no conoces y de pronto plantes tu bandera, ¿no? Como yo llegué y esto es lo que yo hago, sin una noción de contexto, porque tú puedes leerte y puedes ver en el Google Maps las fotos de la ciudad y puedes leerte la historia de la ciudad, pero la realidad es chocar con la gente, chocar con cómo la gente camina por la calle, cómo se ven las cosas. Yo siento que, como te decía, esa empatía con el espacio. Eh, Ujú. y lo que buscaba con el libro era lograr esa empatía con ese espacio. Yo tenía que estar 3 meses ahí. Eh, primer mes fue una cosa agónica, tratando de, bueno, sí, voy a hacer una instalación, pero ¿qué instalación hago? Y conversando con ellos. Hasta que finalmente, que hablamos, además en ese interín, fuimos a votar a hacer con Miller contigo y Miller la exposición. Así que, Sí, eso fue una cosa eh, muy loca. En cuatro eh, días talaste en una 4 días pared instalar toda y la le metiste un rayo a un tronco. No, eso fue una tremenda, locura. una experiencia linda que además te agradezco porque hace rato que quería hacer algo conmigo, que es esas personas cuando tú te ves, esas personas espejo, ¿no? Que tú te ves Ujú, reflejado en ellos, en sus ideas, en sus cosas. Le mando un abrazo. Entonces, de Vancouver Ideas fue ese resultado de mi aproximación a la ciudad, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer con ellos era, como te decía, un poco jugar cabeza y decir, bueno, yo lo que voy a hacer es una especie de documentación de toda mi estancia aquí, estos 3 meses, todo lo que yo me he leído de alguna forma reflejado,
No te voy a mentir que era algo que yo también quería hacer hace rato, ¿no? Ya. Yo de alguna forma tengo como mi libreta de apuntes, hago una especie de escritos y llevo una especie de diario de notas, que a veces son fotos, pequeños apuntes, poemas visuales, que luego se convierten en las instalaciones. Y de alguna Ujú, forma lo que quería hacer era recopilar ese espacio de tiempo que estuve ahí y convertirlo en un libro de arte, ¿no? Eh, y las ideas de Vancouver lo que hacen es que son 72 cartulinas que recogen en poemas visuales, pequeños escritos y posibles proyectos, mis 72 días en Vancouver, ¿no? ujú. Es una idea por día. Una idea que puede ser un poema, puede ser un escrito, puede ser una... Y finalmente la idea es que, bueno, a ellos le quedamos tan contentos con el resultado eh, que una de esas piezas debía haberse hecho este año. Eh, Ujú. pero bueno, llegó la COVID y mandó a parar. Y la vamos a hacer entonces el año próximo, que es Sponsored by Nature, que es una de esas piezas. Vancouver tiene muchas, como todas las ciudades, pero Vancouver tiene mucha pancarta pública, ¿no? Estas Sí. grandes lo, vallas de publicidad. Y yo lo que quiero es que convertir una de esas vallas en una publicidad que aparentemente esté pagada por la naturaleza, ¿no? Sponsored by Nature, que va a ser una pancarta donde la maleza se apodere de ella y construya ese texto y Al- sea una, una especie de publicidad de la misma naturaleza a que pensemos más en el todo, ¿no? sí. Rafa, entonces, pues fenomenal. O sea que este tiempo en pandemia, ¿qué ha sido este trabajo tuyo durante la pandemia? Y pensar en cómo la naturaleza se va a tomar esa valla. El, este tiempo de pandemia ha sido sobre todo un tiempo para repensarme muchas cosas, ¿no? Yo creo que ha sido una Ujú, pausa obligatoria que nos ha tocado dar como mundo, ¿no? A mí me ujú. tomó un poco de tiempo también percatarme de que tenía que pausarme. 2018 y 2019 fueron años intensos, de mucho trabajo, Sí, eh, muy pesado. y a veces es importante yo siempre tiendo a pensar que una respiración profunda, calmarse, es más fuerte que miles de balas o miles de berretas. El cambio más fundamental puede ser tomarse el tiempo para pensar las cosas. Y Ujú, la COVID nos ha obligado, el COVID nos ha obligado a hacer eso. A- mm, Gracias a que uno se ha entonces replanteado, repensado mucho. Yo he tratado de mirar atrás al trabajo, cosas que tenía engavetadas y repensarse mucho también la repercusión en las redes sociales, cosas que no ujú. tenía, que todavía estoy trabajando en eso, con el Intra, en el sitio web que están como desactualizados y tal, cosas que a veces uno no toma por meterse Sí, tanto en la producción, pues deja un poco al lado. Eh, entonces, la pandemia yo creo que ha venido a pausarnos. Yo he disfrutado ujú, muchísimo el tiempo con la familia, con mis hijas, con mi esposa. Estar aquí, el confinamiento a veces suele ser complicado, pero nosotros hemos tratado de ganarnos una forma en que de verdad disfrutemos la familia, estar juntos sí. y replantearnos todas esas cosas, ¿no? De todas formas, hay proyectos que se están moviendo. Eh, Árbol de Luz, el que te comentaba en Panamá, es una pieza que debía haberse hecho este año, pero se va a hacer entonces el año próximo. Está Ujú, lo de Sponsored by Nature en Vancouver, que también lo estamos moviendo para el año próximo. Empecé a hacer la serie de nuevo de paisajes múltiples, a veces algunos desde el balcón de la casa, a veces cuando bajaba con la mascarilla y me sentaba en una esquinita hasta que me corrían. Y, y empezar a bocetear mucho, me he dedicado a escribir un poco, a pensarme a esos libros de artistas que había dejado pospuestos, como de la serie Morfología del Eco y la serie Paradigmas, que son obras que también ameritan tener una especie de bitácora, de caja para trabajar. Y, ujú. y en eso más o menos hemos estado. eh, yo creo que la gran enseñanza de todo esto es pensarnos. Hay muchos escritos en las redes sociales de que cuál va a ser el papel del arte, cuál es la función del arte con esto. Eh, y yo creo que en este momento la función es
sacudirnos y pensarnos cuál es nuestra función, no con el arte, sino como seres humanos, tenemos que hacer como seres humanos ante este tipo de connotaciones. Es triste que tengan que pasar estas cosas para percatarnos de que tenemos que cambiar nuestra percepción, ¿no? Que donde estábamos viendo no es el camino, que hay que moverse un poquito más acá y, como te decía, respirar profundo y pensando más las cosas que estamos haciendo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. No creo que tengamos oportunidad de hacer eh, tantas preguntas, pero Clarita Iregui pregunta si has expuesto en Europa y dónde. No, todavía no hemos cruzado el charco con algunas. Hemos hecho algunas exposiciones pequeñas, pero obras grandes, sobre todo en ferias, Aaron Paper, algunas exposiciones, pero obras así monumentales no hemos todavía movido, no las hemos movido hacia allá. Sí, en Europa tengo una experiencia lindísima que es un intercambio que hicimos cuando todavía éramos estudiantes con San Alejandro de una escuela en Londres, que fue como el primer bombazo de ver las diferencias culturales y cómo emanar y hacer cofradía con otros lares, ¿no? En otros lugares. Y fuimos muy jóvenes a Londres y pues ahí salieron muchísimos dibujos, muchísimos procesos que después vinieron en obras. Una cosa parecida a lo que hicimos con Bogotá y tú, que fuimos varios amigos y repensamos un poco la ciudad de la hermandad y del grupo, ¿no? Pero sí, hay proyectos bocetándose, pero todavía no. Entonces, bueno, seguimos contigo. Había alguien que había preguntado que quería que hablaras sobre inmersiones. Ah, chévere, ¿no? Sí. Inmersión, ¿quién habrá preguntado? No sé, ¿esperamos que se conecte un poquito gente? Sí, bueno, esperemos un poquito Sí. más. Ya se están conectando todos. Ya se están volviendo a hola a todos de nuevo. Gracias por oírnos toda esa trova de una hora. La hora se fue rapidísimo, ¿eh? Sí, se pasó rapidísimo. Qué cosa eso que el Instagram te da solo una hora. Pues Inmersión es una pieza que es parte de esas colaboraciones también. La idea es una especie de mapa donde de alguna forma mapear los espacios que no conocemos totalmente, ¿no? Hay una frase clave de muchos científicos y oceanólogos, es que conocemos más de las estrellas que de nuestros fondos marinos, ¿no? Y la pieza se basaba un poco en eso, de que despojar, cuando le quitas todo el agua al planeta, el planeta se queda como una sola masa de tierra, ¿no? Esa gran Pangea que tanto soñamos, que tanto fabulamos a veces de un solo continente, un solo espacio. Y yo me repensaba la idea de que, bueno, si el planeta es por nosotros, puedes caminar de un lado a otro sin tener que burlarte de todas esas fronteras, de todos esos espacios, porque a veces el paisaje también es una frontera, ¿no? Las primeras naciones lo decían, ¿no? La verdadera frontera es la montaña o el río, no ese límite que el ser humano le ha puesto a las cosas. En ese sentido hay un libro interesantísimo de Robert Kaplan que se llama La venganza de la geografía. Eso se lo recomiendo a todos, es un libro espectacular que habla sobre esos vericuetos del paisaje, de cómo las naciones se han ido asentando en esas fortalezas naturales que consideramos los valles, las laderas. Entonces, inmersión era... A mí me encanta dibujar, y no le veo nada malo en pura contemporaneidad, pues hacer un ejercicio de dibujo simplemente. Era una especie de hacer paisajes idílicos de esos espacios conformados por... que además son fabulaciones, porque si nos vamos al proceso de cómo se cogen los fondos, de cómo se adquieren las imágenes de los fondos marinos, son por sonares. O sea, los barcos transatlánticos tienen sonares y van cartografiando el fondo del mar. Pero eso es solo una imagen del paisaje real. Nadie estaba de abajo. Muy pocas personas, creo que hace unos años James Cameron fue el que pudo bajar lo más bajo que ha podido bajar aquí, al arco de las Marianas y estar ahí. Y todavía no conocemos, como te decía, muchísimo de los fondos marinos. Y de alguna forma, a la hora de yo pintar esas imágenes que el colaborador oceanólogo me daba, de las imágenes sonares, que además son
imágenes que son a veces complicadas de conseguir con precisión, porque son Sí. imágenes muy específicas que se mueven dentro de determinados circuitos de científicos. Y pues al final la inmersión es un conjunto de esos dibujos, ¿no? Son grandes dibujos azules que cuando te acercas a esos dibujos azules te das cuenta que son latitudes del planeta distintas, entrelazadas entre sí, ¿no? Ujú. El arco de las Marianas con el Mar Caribe con la fosa de Barnes, cosas así. Y cómo todos esos espacios de alguna forma están entrelazados cuando removemos todo el agua del planeta, ¿no? Somos uno solo. Sí. Bueno, los invito a que aprovechemos estos minutos extras que tenemos con Rafael. Si quieren, por favor, en los comentarios manden sus preguntas para que sigamos conversando con... Pregunten, pregunten, tenemos una hora más. Tenemos No, no vamos a dar tiempo. tanta lata, no vamos a dar tanta lata. A la gente, se le pasa el horario a la gente. Hay un abrazo al Carlos Arrasal, un tremendo amigo. El José también vi que se conectó. Sí, por ahí puso, Él es más bonito que yo, no sé por qué él dice que es lindo. El lindo es él. dijo, Mando un oye abrazo. 31, no sé qué clave será Sí, esa. Y bueno, y toda la familia Otálora, mi tía, mi mamá, todos te mandaron sí, muchos, le mando un muchos abrazo cariños. grande, amigo. Mm, Ahí veo. Rafa, sigamos hablando de lo que Sí, veníamos. Ah, mira, aquí Liliana Becerra pregunta, ¿cómo escoges los colores? Y esta es una pregunta muy especial porque Liliana y yo fuimos compañeras de colegio y Liliana es diseñadora textil y ella diseña color. Entonces yo le mostré a ella tus pinturas de los hidrónimos y ah, pues le claro, hablando encantaron. de los... Entonces de ahí No pues hemos desde un lugar, hablado de los, no hemos hablado de los hidrónimos. sí, La serie de dibujos de hidrónimos, hay una cosa ahí también, ¿no? Que es también el placer que a mí me da la idea de dibujar, ¿no? De bocetar. ujú, Realmente la técnica, eh, técnicamente, perdona la redundancia, pudiéramos decir que no tiene nada que ver con el dibujo, pero yo le puse dibujo de hidrónimos porque me parece que el gesto, ojalá tuviéramos un video por ahí, pero no se puede postear. La técnica, para los que nos están escuchando y no la conocen, yo lo que hice fue estudiarme un poco las técnicas eh, que antiguamente son técnicas que se llamaban de marmoleado, que eran las técnicas donde se hacían los libros cuando no existía la imprenta, esas carátulas bellísimas que parecían mármol. Pues hay dos técnicas o dos formas ancestrales de hacer eso, la Suminagashi, que es japonesa, y la Euro, que es turca. Las dos utilizan cosas similares, pero los pigmentos y los componentes para producir el agua son distintos. La japonesa, por ejemplo, utiliza solo agua y pigmentos en base de alcohol. Y ujú, la Euro utiliza pigmentos elaborados a base de alga, una alga específica, y el compuesto en el que se utiliza el agua es la carragenina. Hay una ok, versión eh, eh, más comercial que es la meticelulosa. Yo lo que traté de hacer es, primero porque la intención con los dibujos hidrónimos, para los que no conocen esa serie, era tratar de adentrarme en la idea de que el río es algo que fluye totalmente, ujú, es una entidad propia, y nosotros lo vemos cuando tú ves un río, un río que atraviesa varios países, y lo vemos desde arriba, ese río pues ujú, está fraccionado, y decimos, bueno, el 5% del río es de tal país, y 10% de este río es de este país. Me parece una cosa totalmente absurda, pero es muy interesante también cómo la asimilación cultural con cada riviera de ese río. Ahí estamos mira, viendo unos grandes. ahí estamos viendo unos hidrónimos. Entonces, al final quedan estas piezas que parecen cosas abstractas que son elaboradas en la superficie del agua. Y luego yo lo que hago es que, como yo lo que hice fue imbricar esas dos técnicas y a veces también pongo pigmentos que no son ni siquiera recomendados en los marmoleados, pues Sí, le puse pintura sumergida, por la misma idea de que me interesa mucho recalcar que al final el 80% de la pieza es construido por el azar. Yo voy tirando esos pigmentos en el agua y van flotando. Eh, Cuando van flotando,
pues yo introduzco una especie de palito que voy dibujando, o a veces soplo, a veces muevo el agua, y el agua es la que va conformando todo ese fluir del pigmento. Y luego Ok. se sumerge en esos círculos, que lo que estamos viendo son gráficas de pastel con el porcentaje que tiene cada río de cada país de ese río. El de Ujú. la izquierda, si mal no recuerdo, es el Danubio. Ahí Sí. podemos ver la cantidad de países que en los que estamos delimitando el Danubio con las fronteras, ¿no? Y Ujú. el de la derecha, si no me falla la memoria, es el Amazonas, una versión No, es pequeña. el Ganges. El Ganges, claro. Sí. Mira el Ganges, otro ejemplo, pero bueno, creo que es la cuenca del Ganges. Ujú. Es la cuenca Es del Ganges, sí. otro ejemplo de cómo delimitamos esos espacios. Lo lindo es que los ríos también tienen eh, esa, esa espíritu cultural que tienen alrededor y cómo cada riviera está delimitada culturalmente también aparte de las fronteras. Sí. ¿No? Ah, qué interesante, Bueno. Rafa. Bueno, tenemos otra pregunta de Alexandra McCormick. No sé si recuerdas, Alexandra es artista Ay, colombiana. perdona, antes de pasar a Alexandra, es Sí. que yo hablé y no le respondí la pregunta a tu amiga. Los colores, los colores los selecciono puramente intuitivos, realmente. Que decir que lo hago, trato de ver videos del río, ¿sabes? A veces son espacios en los que yo no he ido. Lo ideal sería que fueran lugares donde estuviera, porque al final es una especie, que es lo que me gusta con esa serie, que es una especie de pintura de paisaje, pero que no es la típica, ¿no? Es una especie de pintar el paisaje de ese río, aproximarme a la connotación cultural que tiene ese río a través de esas gráficas, pero de una Ujú. forma bastante abstracta y con el sentido de que el agua es la que pinta esos paisajes. Y Sí. lo que hago, trato de hacer es, trato de ver mucha imagen, mucho video de ese espacio, tratar de leer anécdotas o cosas sobre esos ríos en particular, y la selección la hago básicamente muy intuitivo. Me gusta que eso de alguna forma cierre el ciclo del azar que se completa con el agua, ¿no? La forma de fluir el agua y al emitir los soportes. Ojalá le haya respondido la pregunta después de tanta lata. Bueno, entonces sigamos con la de Alexandra. Ella te manda un gran saludo. Alexandra es la artista del Sí, un abrazo zapato, ¿te grande para acuerdas? ella. Sí. Sí, sí, como Bueno, no, como no. ella quería preguntarte Un beso para ella. vale, cómo se articula lo público y lo privado en relación con el paisaje. Sí, el paisaje itinerante es una muestra importante para responder esa pregunta, ¿no? Con Ujú. paisaje itinerante, la idea era precisamente traspolar esa actitud entre lo privado y lo público, ¿no? Como estas pequeñas macetas que tienes en tus ventanas y son la única relación que a veces tienes en las grandes ciudades con el paisaje, y de pronto la forma de regarlo para ti es una actitud con la naturaleza, puede ser una actitud intrínseca, subconsciente que tienes con la naturaleza, y Ujú. traspolar esa idea a la hora de maximizar esas pequeñas macetas. Entonces era una gran maceta, bueno, ya lo explicamos, con el banco, con el árbol, y de alguna forma ese gesto privado, esa actitud privada con la naturaleza, convertirla en algo colectivo. Para mí era fundamental que lo individual también se conjugara con el gesto colectivo de conocerse. Había muchas personas que subían juntos a la maceta y no se conocían, gente que interactuaba. Y ese espacio neutral era un espacio propicio para pensarte o repensarte la visión de tu ciudad. Entonces yo Ujú. creo que para mí es algo que no se puede desligar, es una relación, como te comentaba ahorita, de mientras más viajamos hacia el interior, que mientras más tratamos de quitar las capas que tiene nuestra conciencia, nuestros aspectos básicos de la personalidad, pues estamos conociendo más a los que vinieron antes de nosotros y a los que Ujú. conviven con nosotros. Yo creo que la única forma de repensarse la sociedad es repensándose lo mismo. Por eso la relación entre lo que es individual o colectivo, o privado y público. Ok. No sé si a la Ale le respondí ahí, pero le mando un beso de provecho. Bueno, tenemos otra pregunta Ese de... zapato fue épico, zapato es Sí, épico, es una pieza hermosa. sí, lo es. Vamos a Todavía está tener viva, ¿no? sí, el zapato sigue creciendo y vamos a tener la última charla del miércoles de octubre, va a ser con Alexandra, Ah, bueno, ahí estaré para que para... todos, bueno, ya sepan y se conecten. Tenemos otra pregunta de Rigo Oficial,
¿Qué tanta importancia le das al sonido en tu trabajo? Sí, el sonido siempre ha sido algo, a mí siempre me ha interesado la conjunción de todos los sentidos, por decir eso desde el inicio, ¿no? Ujú, Que me parece importante, primero porque los sentidos tenemos que entender que son una producción cultural, ¿no? Los sentidos, la física moderna nos está diciendo, la cuántica nos está diciendo que el viaje, que las preguntas grandes están hacia el interior de las cosas y ujú, de que una cosa que aparentemente estamos viendo sólida, pues está lleno de eh, átomos moviéndose y moléculas que están produciendo ese efecto. La luz es un ejemplo de eso, de cómo los fotones. Ayer yo escribí un texto para un viaje lindísimo que hicimos de Casa Tomada alrededor de Cuba y reflexionaba un poco en la idea de que la luz que estamos viendo hoy, que nos baña hoy, es 170.000 años, nos llega a 170.000 años tarde, desde el interior del núcleo del Sol, cuando esos fotones y electrones empiezan a bajar entre ellos, por así decirlo, que me coja un físico y me diga que estoy diciendo una bobería, pero desde que se crean en el centro del Sol hasta que llegan a nosotros, ujú. no es 8 minutos como dice a veces la gente. 8 minutos son desde el exterior del Sol, pero desde el interior son 170.000 años. Entonces estamos hablando de que la luz que estamos viendo hoy es una luz que viene desde hace dos glaciaciones. Ya. Entonces yo creo que esa relación entre lo pasado, presente, es algo que tenemos que tener claro a la hora de afrontar la realidad. La realidad Ujú, no puede ser eso que estamos viendo. Los sentidos no, son una producción de nosotros mismos, de lo que hicieron con nosotros. Y por eso me gusta mucho el juego con esos sentidos. Yo creo que la intención de hacer una obra que involucre el sonido, el olor, como Aliento en el 2008, es fundamental para mi trabajo, ¿no? Al menos ujú. para trastocar tu noción de paisaje. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta de Carlos. Verte, cómo, bueno, básicamente está preguntando, ¿cómo vas tomando tus ideas en los cuadros para, pues, para hacer tu obra? Sí, yo trato de que sea un proceso bastante de investigación. Una Per- vez per- yo comentaba, Perdona, Rafa, sí, que te formulé mal la pregunta porque es que no, sí. la letra sale en blanco y no la vi bien. Pero dice, verte en vivo y a todo color, ¿cómo vas tomando las ideas en los cuadernos, perdón, Ah, en en tus los, cuadernos de artista? Perdón, es que como sí. la letra sale blanca y tu fondo es blanco, no, no lo vi bien. Ah, buenísimo. No, en una semana vamos a... Es una pena que no tengamos ahora mismo. En una semana en el sitio web va a haber un espacio nuevo que a mí me interesó mucho colocar, que se llama Notas y Procesos, Ujú, que de alguna forma es lo que yo he estado recopilando hace años, que nadie ha visto y que muy humildemente me gustaría compartir con aquellos que les interese mi trabajo, ¿no? Que son aquellas notas, pequeños dibujos, pequeños poemas visuales o poemas cortos o escritos que he ido haciendo y de los que se desprenden las obras. A veces una obra no es un dibujo, a veces una obra es 3 líneas escritas, ujú, a veces una obra es una foto que tiré. Entonces yo trato de que las ideas también vengan sobre la marcha. sí. Trato que la actitud, o sea, la inspiración, aquella llamada inspiración, tiene que venirte y tiene que cogerte trabajando, ¿no? Ujú, Muchas veces cuando me paso periodos de tiempo donde estoy un poco inactivo, pues no produzco nada. O sea, y la producción empieza a pasar cuando me empiezo a leer un buen libro, cuando empiezo a investigar. El proceso de investigación para mí es importante, la conversación con las otras personas, la interconexión con gente que tenemos ideas afines, y de ahí van saliendo los proyectos, ¿no? Hay muchas ideas que tengo en libreta que por supuesto no se han podido hacer, y hay otra cosa, hablando de la libreta o del cuaderno, es que no le tengo miedo a reformular una pieza una y otra vez. Eh, ujú, a veces tenemos ese sistema de educación de arte, al menos en Cuba, que te obliga o te predispone a la gran obra, ¿no? Esa gran obra que nada más que se alcanza cuando te la piensas mucho, cuando estás constantemente autocensurándote y todo lo contrario. A mí me parece que el arte tiene que ser una cosa disfrutable,
primero para el artista, para que lo sea para el espectador, Ujú. y la gran obra va a llegar cuando tú, producto de la experimentación y de los intentos fallidos. A veces se produce más cuando una obra, perdón, te enseña más cuando es un intento fallido, quizás, Sí, o no es del todo fallido, pero, eh, así que no le tengo miedo a la idea del error, ¿no? De una obra puede cambiar el nombre con 5 años de diferencia, y que me perdonen los críticos y la gente que, que mire los portafolios, pero sí, por supuesto una obra no es distinta 5 años después que la ves. sí. Y puede variar o puede producirse otro tipo de obra a raíz de eso. Por eso me gusta trabajar mucho con series también. Eh, las series o los grupos de trabajo son importantes dentro de mi práctica. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo logras tener tanta creatividad en medio de tantas situaciones tan adversas como las del mundo actual y sin embargo saber llegar a quienes como espectadores vemos tus obras? Pues esta es tremenda pregunta y gracias por esa pregunta porque no fue fácil, es lo que estábamos conversando. Yo creo que no ha sido fácil para nadie. Y yo agradezco el hecho de que la COVID, lo que te comentaba, ¿no? Que la pandemia Sí, nos ha mostrado de que tenemos más cosas en común y de que tenemos que abogar por esa comunidad y esa empatía que ahora mismo sigo recalcándola, me parece importantísima en el nuevo mundo. Si es que va a haber un nuevo mundo después de la pandemia, ojalá que no nos sí, olvidemos de todo lo que ha pasado. Yo sigo recalcando que la empatía es fundamental para construir el mundo posible. Y, y a veces, o sea, los primeros meses fueron bien intensos, porque eran meses de pausa obligatoria, de todos esos planes. Otra cosa que yo creo que hemos aprendido, o al menos yo creo haber aprendido con todo esto, es que los planes eh, no deben ser las metas. La sí, meta debe ser el muy cierto. presente. Uno tiene que vivir el ahora, que es una cosa importantísima que te ha enseñado la pandemia a vivir el día, porque mañana no sabes qué va a pasar, mañana no sabes si Mm, te vas a contagiar. Y entonces, eso de vivir el ahora, el presente, es algo fundamental y algo que quiero ir recalcando más en mi trabajo. ujú, Y a la hora de enfrentarme al proceso creativo, pues lo que hice fue, al principio tuve mucha resistencia y después lo que traté de hacer fue relajarme, no había otra opción. Relajarme, aceptar, un proceso de aceptación de que esto es lo que toca es estar aquí, ahora, en el presente, y empezar a generar. Y milagrosamente las cosas fueron surgiendo. Eh, eh, Decirte que me hubiera gustado producir más cosas sería sí, mentirme a mí mismo. Eh, Estoy agradecido de lo que he hecho. A lo mejor es poco, pero lo que he hecho en este tiempo de pandemia. Sé que van a salir sí, muchas cosas más. claro. eh, Gracias a que hemos aceptado de alguna forma esta pausa, ¿no? Esta pausa obligatoria. Tenemos aquí otra pregunta de Mont 9827. Dice, viendo cómo abordas el paisaje, no sé si has considerado hacer Ebru, Ebru con óleo o esmaltes sobre fotografía o superficies afines. Sí, bueno, hay disímiles formas de estas, está el pouring también con pintura acrílica, están todos estos dispositivos para mover la superficie redonda, pero yo quisiera recalcar que, bueno, primero que las técnicas yo las veo siempre como una forma de llegar más a la idea y al espectador, ¿no? Ujú, Trato de nunca repetirme, aunque pueda meterme 10 años con una serie, y quizás a largo plazo pienso que estoy haciendo lo mismo, pero es que lo que veo, me gusta más trabajar como por áreas de trabajo, ujú, por grandes conceptos o prácticas dentro de la serie. Y en el caso de utilizar el Ebru y la Suminagashi o involucrar las dos, viene sobre todo a emparejar o a recalcar la idea conceptual de esa pieza, que es de alguna forma producir la fluidez, o sea, es la belleza que tiene esa técnica de poder pintar sobre el agua, ¿no? Y quizás sí pudiera probar con esas técnicas, pero siempre sin olvidarme que el final, la meta en esa pieza es que
toda esa fluidez que se produzca con esa técnica, con esa mezcla de esas técnicas, se Ujú. burle de toda esa gráfica de pastel y burle de todas esas fronteras y esos porcentajes que le damos a la fragmentación del río. Ya. Bueno, entonces vamos ya a cerrar con la última pregunta, al menos de que alguien más tenga. Esta pregunta es de, ya te digo, Cindy M. Lemes. Bueno, si bien te Ah, interesa el Cindy, le mando tema un de, beso. si bien te interesa el tema de la naturaleza, hay un segmento de la obra donde empleas lo vegetal como forma y discurso. ¿Cuáles son las estrategias en el uso de elementos naturales? Yo veo siempre, a mí siempre me ha interesado la idea de, por ejemplo, de morfología del eco, por poner un ejemplo. Ahí es donde más se ve, yo creo, también la idea de lo orgánico. A veces no es solo el trabajo con el material natural, Ujú. sino como mover esa naturaleza replicada en disímiles formas, ¿no? Ideas como fractales, como... Entonces, en morfología del eco, por ejemplo, lo que hago es trato de ir hilvanando elementos Aquí la tenemos. que se parecen dentro de las formas orgánicas. Ujú. Por ejemplo, los rayos, las raíces de los árboles, las ramas, las venas y las arterias de nuestro cuerpo, y de cómo se puede parecer. Por lo que estamos viendo en pantalla es el río Mississippi Ah, cayendo en perdón, forma de... La anterior sí era el río perdón que la había Mississippi cambiado. cayendo en forma de rayos sobre La Habana. Entonces siempre me ha interesado trabajar, respondiendo a la Cindy, trabajar con el material natural, pero producto de esa misma idea que tengo, de que yo creo que le ha hecho mucho daño la polarización a, al mundo en que vivimos, de pensar que esto es natural y esto no es natural, o que la construcción del material humano, el que ha construido el humano moderno, se distancia de lo que ya existía en la naturaleza, que es algo que tampoco es impensable, porque todos son derivados de productos naturales, pero, pero me interesa de alguna forma ir moviéndome en los dos espacios y ir Ujú. tratando de mezclarlos. Yo creo que la función principal tiene que ser entrelazar, eh, unir bandos y por eso no tengo una movilidad entre los materiales que me interesa recalcar dentro de las obras, ¿no? Ujú. Y Por producir ejemplo, esa ambigüedad. aquí lo que pasa es que no se ve bien, pero este pues es Sí, ese fregadero no lo hice yo, no, eso no. una de mis obras Eso. favoritas, que es Polaris, y es estas intervenciones que hiciste en ¿Tienes como espejos para ponerla más antiguos. pequeña, Sandri? Sí. No me deja. Sí. Bueno, Polaris estas intervenciones el papel del espejo. Es una serie que igual como Geopolítica Creativa trata ese efecto, ese gesto bastante básico o sencillo de cómo un pequeño gesto te puede evocar grandes preguntas o grandes empatías con la obra o llevarte a un nivel de sensaciones determinadas con la obra, con un solo gesto. Ujú. Y en el caso de Polaris es solo raspando el papel de espejo, de alguna forma calcar la bóveda celeste. Sí. Dependencia del espejo depende también de si es hemisferio norte, hemisferio sur, determinada estrella, determinada constelación, y cómo esas, una vez puestas en esos espejos, además espejos que son antiguos, que de alguna forma están cargados con historias, esa metáfora que te da el espejo de reflejarte en el rostro de otros, o de reflejarte en la historia de por dónde ha pasado ese espejo, pues de alguna forma, una pieza también que fue inspirada por un verso de Severo Sarduy, Ujú. que parafraseándolo decía, mi reflejo me recuerda al universo, ¿no? Y un poco hablando de esa relación micro-macro, de cómo hacia el interior de nosotros, pues también están los principales componentes que bañan el planeta, el universo, ¿no? Bueno, No sé si Rafa, tendrán... pues sí, no, yo tengo, no sé qué pasa, yo tenía todas las fotos grabadas en el iPad, pero no, el carrete No no te preocupes. no sé qué pasó, pero bueno, eso es una de mis obras favoritas y yo tengo una en la sala aquí en mi casa y fue otra de las aventuras con Rafa de traer ese espejo desde La Habana. Ah, mira, ahora ya salió el video, pero Sí, bueno, sí. eh,
siempre me recuerda esa obra en particular. Una vez más ay, espérate, pues hay un sonido detrás. Perdón los temas técnicos acá en la charla, pero pues siempre me ha parecido precioso la manera como yo me veo en el espejo y no solamente me veo a mí misma, sino mi reflejo en las estrellas, que lograr hacer eso es algo que solo se puede hacer si uno está en un lago y en el lago se reflejan las estrellas. Entonces, pues no solamente hay la belleza ahí, sino también, bueno, antes de que existieran los inicios de la humanidad, cómo hacían tantas tribus, tantas culturas para estudiar los astros. Entonces también es maravilloso la manera como de cierta manera tú logras transportar al espectador a ese lugar. Y un poco lo que hablábamos ahorita de la función social del arte, ¿no? Si nos pensamos que el arte se remonta al mismo surgimiento de nuestra historia, de la humanidad, o sea, con todo. Pero también hay que pensar que esa relación que tenían las culturas originarias con la naturaleza era distinta. O sea, la presencia, nada más que hablemos de los pronombres, ¿no? De las culturas originarias generalmente hablaban del nosotros, de la relación de la naturaleza y nosotros. Esa floración del yo es mucho más occidental, del occidental colonizador. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es retomar un poco esa idea de cómo, y el arte puede ser un vínculo hacia eso, hacia el retome del nosotros, de vernos como unión, como espacio. Y Polaris habla un poco sobre eso, de cómo verte en algo mucho más grande que tú. Mira, ahí está. Pues bueno, entonces cerramos con esa gran frase. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Rafa, por tu tiempo. Gracias a ti y a todos los que estuvieron ahí aguantándonos la lata. Ojalá les haya sido productivo. Siempre yo creo que el mayor placer que puede tener uno es ser útil. Y ojalá esta conversación le haya sido útil a los que estuvieron junto con nosotros. Un gran abrazo desde La Habana, entonces. Y gracias a todos. Y bueno, para los que quedaron inspirados con el trabajo de Rafa, por favor no duden en contactarnos. Tenemos obras disponibles aquí en Miami y en Bogotá. Bueno, Rafa, un gran abrazo y bueno, ya la próxima. Y también aprovecho para invitarlos que durante el mes de octubre, en las charlas que organizamos los miércoles, estaremos hablando sobre el paisaje. Hoy tuvimos la primera charla con Rafa, que era el paisaje como instalación. La próxima semana estaremos conversando con Zair García sobre la sociología del paisaje y el último miércoles de octubre con Alexandra McCormick sobre el territorio como paisaje. Entonces los espero dentro de 8 días. Un gran abrazo a todos y muy buenas noches. Un gran abrazo para todos.